las cartas de los apóstoles, donde hay enseñanza doctrinal, ética, cristiana en cada capítulo de las cartas. En este libro es un libro histórico y se enseña de otra manera, así que va a llevar menos tiempo de lo que solemos llevar para una carta, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Pero es muy importante. Al final voy a mencionar ahí, como parte de la introducción a este libro, el por qué tengo en mi corazón poder compartirlo y enseñarlo. ¿Sí? Así que vamos a ver una introducción. Mucho de lo que vamos a ver hoy es muy gráfico, así que lamento por los que después van a escuchar esto por YouTube. Vamos a ver si hacemos la manera de pasar el gráfico a video para que sea de ayuda, pero es muy gráfico. Vamos a ayudarnos mucho hoy con el proyector, así que damos gracias a Dios que hay luz. Si no, no sé qué iba a hacer hoy. Pero ayer se cortó la luz en la reunión de oración, tuvimos una linda reunión igual, pero bueno, es muy gráfico. Así que vamos a orar antes de empezar el estudio de este libro, precioso libro, en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, damos muchas gracias nosotros por poder tener este tiempo juntos como iglesia, de reunirnos para adorarte a ti, poner en alto tu nombre. Tú has designado, así que tu pueblo reunido ofrezca adoración para exaltar tu persona, y deseamos hacerlo así. Y te hemos adorado por medio de los cánticos, y ahora queremos adorarte por medio de la exposición de tu palabra. Y deseamos exaltar tu nombre, pero a su vez que nos hables, nos enseñes, nos instruyas, según tu buena voluntad, hablando más allá de lo que hemos de decir en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionar, antes de empezar con la introducción al libro de Daniel, a causa de algo que me han preguntado hace un momento, en nuestros cultos ustedes saben que la reunión es así. Cantamos alabanzas al Señor, el Espíritu de Dios nos impulsa a cantar. Eso es una de las cosas maravillosas de la vida en Cristo. Si antes de Cristo no cantábamos, cuando conocemos al Señor, naturalmente deseamos cantar, honrarlo a Él. Y como ustedes me han escuchado también orar, decir que ahora adoramos al Señor en la exposición de su palabra. Porque a veces pensamos, la adoración es cántico y el estudio es estudio, ya no es adoración. No, sí es adoración. Adoramos al Señor y nos postramos cuando su palabra es enseñada. Es un momento de adorarlo a Él, de exaltar su persona también. Y por eso es que en nuestras reuniones lo que procuramos nosotros es tener en los dos momentos de adoración un espíritu de respeto y de reverencia ante nuestro Dios. Y por eso es que nosotros ya planteamos siempre que nuestro culto es respeto mientras estamos enseñando la Escritura. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo hemos dicho de diferentes maneras, pero una vez más, nadie está obligado a venir a nuestros cultos si no quiere escuchar. Nadie obliga a las personas a escuchar. Ni siquiera Cristo obliga a las personas a escuchar. Cuando la gente se fue porque no lo quería oír, Él no fue detrás de las personas diciendo, no, vengan, si no quieren escuchar igual, pero quédense igual. No hacía eso, de ninguna manera. Entonces nosotros no obligamos a nadie a estar en este lugar, pero sí exigimos por el Señor y por lo que significa el respeto ante su palabra. ¿Sí? No es un lugar para venir a conversar con amigos, eso se puede hacer afuera, en la plaza. Entonces, por eso no ha pasado, nuestra iglesia es una iglesia respetuosa, pero si por ahí pasa que llegan, especialmente jovencitos a veces, que no respetan esto, me van a escuchar, si son insistentes, llamar la atención desde el púlpito, porque no lo permitimos en nuestra iglesia, no lo permitimos. Pero sí, gracias a Dios nuestra iglesia es muy respetuosa en todo esto, pero quería que tengamos en claro por qué a veces el pastor en algunas ocasiones ha puesto un poco exigente con eso. Tiene que ver por lo que estamos haciendo, y es adorar al Señor. Muy bien, me van a disculpar, pero he venido afectado del campamento de jóvenes, así que por eso la voz está un poquito afectada. Muy bien, el libro de Daniel, ¿sí? Ustedes tienen allí ya la diapositiva.
Vamos a ubicarlo en primer lugar en el contexto, ¿sí? En el contexto del Antiguo Testamento. Quizá para algunos de ustedes que son lectores de la Escritura, que tienen años en el camino del Señor, esto ya lo tienen bien sabido, pero quizá usted es nuevo en el camino del Señor y de repente saliendo del Nuevo Testamento, ¡pum!, aterrizamos en el Antiguo Testamento sin ningún contexto. Bueno, vamos a darle un contexto a este libro para ubicarnos allí. ¿Sí? Vamos a ver en qué lugar está el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, y ahí tenemos una segunda diapositiva que nos va a ubicar en el lugar histórico, ¿sí? En el tiempo en el Antiguo Testamento. Y no arrancamos desde Génesis, sino como ven allá arriba de todo, dice primero y segundo de Samuel. Ahí comenzamos la historia de Israel para ubicar dónde está el libro de Daniel, ¿sí? Primero y segundo de Samuel, lo que nos relatan a nosotros esos libros, es el momento en que Israel se transforma en una nación. Israel comenzó en el libro de Génesis, Dios llamando a una familia, que es la familia de Abraham. Y es interesante, no lo puse en estas diapositivas, pero lo vamos a acentuar cuando estudiamos el libro. Es interesante que la nación de Israel se formó con una familia que vivía en Ur de los Caldeos. Y la historia de Israel como nación, porque después de lo que pasó aquí, que vamos a ver en el libro de Daniel, Israel no fue más nación hasta el año 1948. Pero dejó de ser nación en la tierra de los caldeos, porque la tierra de los caldeos, de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, es lo que después se transformó en Babilonia, la tierra de los babilónicos. ¿Sí? De ahí venía. Y de ahí vino Abraham, de ahí llamó Dios a Abraham. Interesante que cuando Dios los disciplinó, mandó toda la nación a ese lugar nuevamente. ¿Sí? Empezó con una familia, esa familia empezó a multiplicarse, vinieron los patriarcas, eso es todo el libro de Génesis. Luego esa familia descendieron a Egipto, ¿sí? Se multiplicaron en Egipto, llegaron a ser esclavos, llegó a ser un pueblo ya no eran familias, sino era sí, un pueblo, se había multiplicado, llegando a ser algo así de 2 millones de personas en Egipto. Fueron esclavizados en Egipto por 430 años, y luego de ser esclavizados por 430 años, Dios envía a Moisés, y por medio o bajo el liderazgo de Moisés, Dios liberta al pueblo de Israel de esa esclavitud. Pasan 40 años en el desierto, y luego de pasar 40 años en el desierto, bajo el liderazgo de Josué, entran a poseer la tierra prometida, que era toda la tierra de los cananitas, bordeando las costas del mar Mediterráneo. ¿Sí? Eso sucedió allí, pero siempre siendo un pueblo. Sucedieron después de eso, de Josué, unos 300 años de lo que conocemos como la etapa de los jueces. Líderes, caudillos, ¿sí? Caudillos gobernando el pueblo de Israel en ese tiempo, durante 300 años, una época nefasta del pueblo de Israel, muy oscura, baja en sentido moral, deficiente en sentido espiritual, deficiente en sentido político, en todos los sentidos que se los quiera mencionar. El tiempo de los jueces fue terrible en Israel. Y luego de esos 300 años del liderazgo de los jueces, viene la etapa en que Israel deja de ser un pueblo y se transforma en una nación. Se constituye como una nación, porque ahora van a tener un rey y va a empezar a organizarse como nación. Y eso es lo que sucede en primero y segundo de Samuel, que está allá arriba, y que comienza con el reinado de 3 reyes. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Cada uno de esos reyes gobernó 40 años en Israel. Así que esa etapa duró 4 por 3, 12, 120 años, que es lo que tienen allá ustedes marcados. La siguiente, Pablo, diapositiva. Muy bien, 120 años. Luego de esos 3 reinados, Saúl, David y Salomón, se provoca ahí al final del reinado de Salomón una división en el reino, ¿sí? A causa de Roboam, el hijo de Salomón, que era el que le sucedía a Salomón en el reinado. El pueblo no lo soportaba a este muchachito, el hijo de Salomón, no quería que él fuese rey, era un hijo consentido, se la creía y todo lo demás acerca de un déspota. Entonces la nación en ese momento se dividió y se formaron 2 reinos, ¿sí? En Israel.
Y esa etapa de los dos reinos, al norte quedó Israel y abajo quedó la parte que se llamó Judá, el reino de Israel y el reino de Judá. Y esa etapa duró más o menos, Pablo allí, unos 200 años. Esa etapa de Israel dividida en dos partes, reino de Israel y reino de Judá. Hasta que los asirios, ¿sí? El imperio de los asirios llegó y se llevó cautiva toda la parte del norte. Todo Israel, la parte del norte el reinado de Israel, se lo llevó todo cautivo, o sea que dejó la parte del norte de ser nación. Y quedó un solo reino, que es el reino de Judá. Perdón. Y eso duró unos 180 años, esa parte, Judá siendo solo un reino, la única parte que quedaba. Y dice Dios, por amor a David, por amor a David, mi siervo, he dejado solamente la parte de Judá, que todavía seguía existiendo en ese momento como un reino. Hasta que llegó, después de 180 años, la invasión babilónica, ¿sí? El imperio babilónico, después de 180 años de reinado de Judá, llegó, sitió la ciudad de Jerusalén, y después de 3 años de sitiarla es poner todos los soldados, ¿sí? Alrededor de la ciudad. En aquel tiempo las ciudades dependían de poder salir para buscar alimentos y también que entrasen los que vendían. Si uno sitiaba la ciudad, en algún momento se morían de hambre. El sitio del imperio babilónico alrededor de Judá fue terrible porque llegaron incluso a matar a sus bebés para comerlos. Fue terrible el sitio del imperio babilónico sobre la ciudad de Jerusalén, más específicamente. Después de 3 años de sitiarlo, entraron a la ciudad, cuando la ciudad ya no daba más, entraron a la ciudad, hicieron uno de los peores desastres que se puede pensar en una invasión de un ejército en aquel tiempo, ¿no? Terminaron con todo, hermanos, rompieron todo, derribaron el templo, derribaron los muros, se llevaron todo el oro, como vamos a leer en los primeros versículos de Daniel, se llevaron gente cautiva, vamos a ver qué gente se llevaron cautiva, pero lo peor es que mataron de una manera despiadada. Está todo eso relatado en el libro de Lamentaciones. Perdón. En el libro de Lamentaciones de Jeremías. Jeremías fue el profeta que vivió antes, durante y después del cautiverio, ¿sí? Y él vio todo eso. Y en el libro de Lamentaciones es el libro que cuenta ese momento de la invasión. Y entre las muchas cosas que cuenta allí, de la crueldad de los babilonios es que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, sacaban los bebés y los estrellaban contra los muros de Jerusalén. O sea, fue algo terriblemente dramático la invasión babilónica sobre Judá. Todos estos datos son importantes para después entender los primeros 2 versículos del libro de Daniel. Porque Daniel vio todo esto. Daniel estaba ahí mientras esto estaba sucediendo, ¿sí? Así que llegó el imperio babilónico, se llevó gente cautiva y entre esos que se llevó cautivo estaba Daniel. Daniel tenía más o menos unos 20 años, ahora lo vamos a volver a mencionar, y ese cautiverio duró unos 70 años, y ahí durante esos 70 años de cautiverio en Babilonia, y no en Israel, no en Judá, no en Jerusalén, sino en Babilonia, Daniel con todos esos que fueron llevados cautivos vivió ahí. Así que todo lo que encontramos en el libro de Daniel sucede ahí, en el cautiverio, en la tierra de Babilonia. Así que ahí ubicamos nosotros el libro de Daniel. No en la tierra de Israel, sino lejos de la tierra de Israel, en la tierra de Babilonia, con los cautivos. Es un ministerio de Daniel entre aquellos que habían sido llevados allí. El profeta Jeremías estuvo un tiempo también ahí entre los cautivos, después volvió a Judá. Así que Daniel fue contemporáneo de Jeremías, ¿sí? Y otros más también, que están mencionados en la Escritura, personajes conocidos, ¿sí? Pero ahí encontramos eso. Después de 70 años, ellos retornan.
Así que toda esa etapa de Israel dividido, después que queda un solo reino, y hasta que llega la invasión de Babilonia, y los 70 años están relatados entre los libros de Primero, Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Después de 70 años retorna Israel a su tierra, pero ya no como una nación, sino como una provincia del imperio que estaba gobernando en ese tiempo, y eso está relatado en el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ahí está la historia de Israel en el Antiguo Testamento, y ahí está el libro de Daniel ubicado en ese lugar. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas importantes para entrar en el contexto de todo esto, ¿sí? ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel era un joven de unos 20 años, algunos dicen 17. El autor que suelo leer, que es un erudito en las lenguas originarias de la escritura, él habla de 20 años, incluso da fecha del mes que nació Daniel, pero más o menos ahí era muy jovencito y pertenecía a la familia real. Daniel pertenecía a la realeza, o sea, él iba a ocupar, si quedaba en Israel, un puesto importante en el gobierno de Israel. No era profeta, no era sacerdote, no estaba en la parte de los que ministraban y servían en el templo, él era un joven de la realeza. Y por eso es que fue llevado a Babilonia. Los babilonios lo que tenían como forma de invasión y para mantener el control de toda la extensión de su imperio, ellos sacaban de cada tierra donde invadían, sacaban los que pertenecían al ejército, los que pertenecían a los líderes religiosos y sacaban a todos los que pertenecían al gobierno. Se los llevaban a todos. Todo el resto además del pueblo, trabajadores y comerciantes, los dejaban ahí. ¿Por qué hacían eso? Porque entonces no tenían capacidad para poder sublevarse contra el imperio. Entonces se los llevaban a todos los importantes, los que podían tener capacidad de armar una revuelta, se los llevaban. Se los llevaban a Babilonia y hacían lo que encontramos en el capítulo 1. Los adiestraban para que en realidad, en lugar de servir a su país anterior, ahora sirvan a Babilonia. Esa era una estrategia que ellos tenían para mantener el dominio por todo el territorio que ellos conquistaban, ¿no? Pero él pertenecía a eso y por eso fue llevado, porque pertenecía a la realeza. Por eso conviene pertenecer al populacho. Muy bien. ¿De qué se trata el libro de Daniel? ¿De qué se trata el libro de Daniel? Desde la mirada terrenal, desde la parte, si uno estuviera mirando esto desde aquí, con los pies sobre la tierra, ¿sí? Podemos decir que cuenta la fidelidad de Daniel y sus 3 amigos durante el cautiverio. Si usted lee el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos, se va a encontrar con esto. La historia de Daniel, su fidelidad a Dios y también sus 3 amigos, mostrando hechos sorprendentes. ¿Hasta qué punto ellos estaban dispuestos a permanecer fieles a su Dios? En cada uno de los eventos relatados, en cada uno de los capítulos del libro de Daniel, la muerte está de por medio. Sí, vamos a notar eso, la muerte está de por medio. O sea, en el libro de Daniel vamos a notar que permanecer fiel a Dios a estos jovencitos les costaría la vida. Tanto capítulo 1, capítulo 2, siempre había amenaza de muerte contra ellos a fin de que ellos se dobleguen, nieguen a Dios y, bueno, dejen de ser fieles a Él. Bueno, lo que vemos aquí en este libro es realmente la fidelidad en un nivel superior. La fidelidad a Dios en un nivel admirable. En una situación, en verdad, como por ejemplo vamos a ver en el capítulo 3, cuando son amenazados de ser quemados, ¿sí?, vivos, si no adoraban la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. La muerte estaba allí. Daniel, en el último capítulo de la parte histórica, que encontramos en el capítulo 6, había una amenaza de ser muerto si seguía orando, si seguía pidiéndole a Dios, si seguía rogándole a Dios. Y él siguió, dice, abiertas las ventanas de su cuarto, siguió orando como siempre, al costo de su vida, al costo de su vida. Y fue tirado en realidad al foso de los leones para ser comido y muerto. Pero él dijo, yo voy a ser fiel aunque me cueste la vida. Aunque yo pierda la vida, yo voy a seguir siendo fiel a Dios, voy a seguir haciendo las cosas que honran a mi Dios. Bueno, eso encontramos desde la mirada terrenal
en el libro de Daniel. Pero, desde la mirada celestial, ¿sí?, lo que encontramos en el libro de Daniel es que revela a Dios en su soberanía y en su providencia. Vayan ahí al capítulo 4 del libro de Daniel, versos 34 y 35. Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. Este es uno de los pasajes más maravillosos en toda la Biblia, que vamos a obviamente enseñar en la voluntad del Señor, porque relata la conversión del rey Nabucodonosor, que conoció al Señor, cómo el Señor lo llevó a ser salvo, ¿no? Y una vez que fue salvo, él dijo esto acerca de Dios. Daniel 4, 34 y 35 dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y quien le diga: ¿qué haces? No hay. En el libro de Daniel vamos a ver que Dios es soberano, no solamente en la vida de los creyentes, sino que Dios es el Dios de la historia. Él ha creado la historia humana y Él se ocupa providencialmente de llevarla adelante para que esa historia colabore también en lo que es el plan redentor. Vamos a mirar en el libro de Daniel que nada sucede por azar, sino que todas las cosas, y va a mencionar el tema de los imperios mundiales, de cómo Dios trata con los gobiernos, y que vamos a ver que en realidad todo eso está dentro del propósito de Dios. En capítulo 2 vamos a ver aquella famosa oración en que Él quita reyes y pone reyes. Él es el que en realidad determina quién va a gobernar. Claro, nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad, en nuestro caso en una democracia como la que tenemos, de cumplir con nuestro deber civil, de votar. Es nuestra responsabilidad. Nosotros ninguno somos Dios, así que debemos votar como humanos, siempre con principios cristianos, pero finalmente quien va a estar gobernando en una nación es aquello que está determinado en el propósito de Dios, porque Él gobierna sobre el reino de los hombres, dijo Nabucodonosor. Él gobierna sobre el reino de los hombres, Él pone y quita reyes. Sí, eso vamos a ver en el libro de Daniel, la soberanía de Dios y su providencia interviniendo una y otra vez en la vida de Daniel, pero también en la nación, en el imperio babilónico. ¿Sí? Podríamos decir, esa es la otra diapositiva, ¿sí? Podríamos decir que el libro de Daniel trata de la fidelidad de Daniel a su Dios, pero también de la fidelidad de Dios hacia su siervo. Dios siempre cuidando a los suyos. Nosotros podemos, queridos hermanos, ser fieles a Dios con toda confianza y tranquilidad, porque sabemos que Él es fiel para con nosotros. Nosotros nunca deberíamos temer dar un paso de fe, siempre teniendo en cuenta los mandatos del Señor, aquello en lo que Él nos manda hacer, porque Él va a ser fiel en cuidarnos a nosotros. Nunca deberíamos nosotros temer, decir: no, pero no puedo ahora obedecer, porque no temas, porque Dios va a ser fiel en cuidarte en aquellos pasos de fe que tú das en obediencia a su palabra y a sus mandatos. Y eso se ve claramente en el libro de Daniel, la fidelidad de Dios cuidando a los suyos, mientras los suyos en tanto son fieles a su Dios. Se ocupan de mantenerse fieles a Dios, Dios los cuida a ellos. Así que eso se ve claramente en el libro de Daniel. También podríamos decir que Daniel es un libro apocalíptico, ¿sí? Trata los asuntos concernientes al fin de los tiempos. Yo sé que a muchos que están interesados en este tema, en realidad esa es la parte que le interesa del libro de Daniel. Daniel es un profeta muy particular en el Antiguo Testamento, porque las profecías, o mejor dicho, vamos a decirlo así, lo que se le contó a Daniel acerca del fin de los tiempos, eso que hablamos en Pedro, los tiempos postreros, no está en ningún otro libro, A Daniel se le dio una revelación de detalles muy precisos acerca de la venida del Mesías, la muerte del Mesías y del reino venidero.
Eso está en el libro de Daniel. La visión fue tal, la revelación fue tal, que Daniel cayó enfermo. Y él dice, ¿cómo entender todo esto? Y estuvo enfermo por un lazo de tiempo, oró al Señor para que en verdad enviara a alguien que le explicara todo esto. Pero en Daniel tenemos profecías asombrosas acerca del fin de los tiempos. Así que es un libro apocalíptico en ese sentido, porque hay mucho acerca del fin de los tiempos. Y recuerden que cuando Cristo habló acerca de su segunda venida, Él le dijo a sus oyentes que entiendan las profecías del libro de Daniel para entender la venida de Cristo. Interesante, ¿no? Hizo referencia de manera particular a Daniel porque hay profecías que no están en ningún otro lado en la Escritura. Así que seguramente ustedes que son del público fans de la escatología bíblica van a disfrutar mucho cuando lleguemos a esa parte de las profecías en el libro de Daniel. El libro es el libro de la soberanía de Dios y está dividido de esta manera. Podríamos dividir el libro de Daniel de esta manera. Capítulo 1, ahí está, capítulo 1 al capítulo 6 vemos la soberanía de Dios en la vida de Daniel. Si ustedes quieren decir cómo está dividido, bueno, de esta manera. Dios interviniendo en la vida de Daniel. En capítulo 7, ¿sí? al capítulo 12, la soberanía de Dios en la historia humana, porque ahí se dan las profecías sobre todo lo que acontece en la vida humana en relación al plan redentor, ¿no? Así que así está dividido el libro de Daniel. Hay algunas cosas que vamos a destacar a manera de introducción de este libro. En primer lugar, acerca de la soberanía de Dios. Noten esto en capítulo 1, que leímos recién. Vamos a hacer un acento la semana que viene, pero hoy lo hacemos así rapidito. Capítulo 1 del libro de Daniel. Versículo 1 y 2, noten lo que dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, lo que contamos hace un momento, ¿no? Ese sitio terrorífico, nefasto de Nabucodonosor. Y noten lo que dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín. ¿Quién le permitió a Nabucodonosor vencer? El Señor. Y aunque eso resulte chocante, es la realidad. Nabucodonosor jamás podría haber vencido, sitiado y derribado la ciudad de Jerusalén si Dios no lo hubiese permitido. Él es soberano, pero en esta ocasión Dios lo permitió. Venía de parte de Dios que Nabucodonosor sitie e invada y lleve cautivo a buena parte del pueblo de Israel. La frase tremenda ahí es, el Señor entregó. El Señor entregó. Nosotros desde la mirada terrenal decimos Nabucodonosor invadió. Y está bien, porque así sucedió. Nos subimos al cielo, miramos la historia desde donde Dios la ve y decimos, fue Dios, porque si Él no hubiese querido, eso no hubiese pasado. Él lo permitió, pasó de esa manera. Noten lo que dice versículo 9 de capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. También vamos a desarrollar eso. Pero lo que Daniel estaba pidiendo, que no comer de la comida de la porción del rey, también ponía su vida en riesgo. Y lo dijo el jefe de los eunucos ahí. Estás atentando contra no solo tu vida, sino contra mi vida. Si yo no obedezco lo que el rey dice, me va a matar y te va a matar a vos también. Y es interesante que Daniel insistió confiando en su Dios. Y versículo 9 dice que Dios puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, si Dios no hubiese intervenido, el jefe de los eunucos hubiese dicho, mira, muchachito, vos 20 años, mira, anda ya y seguí comiendo. Hubiese hecho eso. Pero Dios obró en el corazón de ese hombre que no conocía a Dios para que en realidad le cayera bien Daniel. Para que Daniel le cayera bien y accediera y lo escuchase. Interesante. Dios intervino incluso en el corazón de ese hombre. Versículo 17. Dice a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En ese momento en que realmente en el capítulo 2 se va a requerir que interpreten un sueño al rey Nabucodonosor, Dios le dio lo necesario a estos 4 muchachos, inteligencia y conocimiento, de manera particular y en una manera extraordinaria. Capítulo 2, versos 21 y 22. Capítulo 2, versos 21 y 22. Verso 20 dice así: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él, y cuando dice él, se está refiriendo a Dios, a Dios. Él muda, él cambia, es muda, sí, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. Interesante. Daniel iba a dar la respuesta y antes de que alguien dijera: Daniel, vos sos un tipo sabio, qué genio que sos vos, dice: no soy yo. Él da sabiduría y además él muda los tiempos. ¿Qué quiere decir muda los tiempos? Bueno, él determinó hasta cuándo va a durar el imperio babilónico, hasta cuándo iba a durar el imperio medo-persa, hasta cuándo iba a durar el imperio romano. Él determina los tiempos, cuándo cambian los gobiernos, cuándo cambian los sistemas, él lo determina. Mejor dicho, él lo ha determinado ya y se ocupa de llevarlo adelante. Él interviene de esa manera. Vamos a hacer un acento cuando lleguemos al capítulo 5, que Babilonia cayó de la manera más absurda, podríamos decir. Recuerdan que los muros de Babilonia eran impenetrables. Ningún imperio fue tan brillante como el imperio babilónico en la historia humana. Ninguno fue. La sabiduría, el esplendor, la ingeniería que había ahí, no hubo otro imperio como el imperio babilónico. Es más, a Nabucodonosor se le dice en la visión: tú eres la cabeza de oro de la imagen que representaba a todos los imperios que iba a haber en el mundo. Tú eres la cabeza de oro, el esplendor de Babilonia no hubo en ningún otro lado. Era impenetrable los muros de la ciudad de Babilonia. ¿Y por dónde pasaron los medos y los persas? Babilonia tenía unos ríos que entraban por debajo de los muros. Entonces cortaron el agua y se metieron por donde pasan el agua, el imperio, los medos y los persas, mientras adentro el hijo nefasto de Nabucodonosor estaba de festichola. Entraron, los encontraron todos borrachos y Babilonia cayó. Tremendo. Dios intervino de una manera providencial cuando dijo: se termina acá, y se terminó. Aquello que era impenetrable en los muros, cuando Dios determinó, entraron como si nada. Versículo 27 de capítulo 2 y versículo 28 dice así de esta manera: Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Hay un Dios que revela los misterios, ¿sí? Una vez más, la soberanía de Dios interviniendo en esto. Versículo 37 del capítulo 2, dice así de esta manera: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel hablándole a Nabucodonosor y diciéndole a ese gran rey que podía cortarle la cabeza de una sola vez, diciéndole: tú eres rey de reyes, pero por una razón, el Dios del cielo te puso en ese lugar. Interesante, ¿no? Está como menospreciando todo el empeño que puso Nabucodonosor. El Dios del cielo te puso en ese lugar. Y capítulo 5, versículo 18 al 31, capítulo 5, versículo 18, dice así de esta manera: dice, y el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que les dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y los persas. Dios hizo todo eso. Intervino de manera soberana y providencial, diciendo se terminó, y Dios dio paso a una nueva parte en la historia del gobierno humano. Notamos también en el libro de Daniel no solo la soberanía de Dios en los eventos del mundo, sino también la soberanía de Dios cuidando a los fieles. Lo leímos recién, 1.9, puso Dios en gracia a Daniel, le dio sabiduría, 1.17, fue librado de la muerte, 2.13, 3.16, librado del horno, y 6.22, fue librado de la boca de los leones. Dios interviniendo, cuidando a los suyos de manera soberana y providencial. Aquellos que han conocido aquellos que han conocido o que conocen sobre el tema de los leones, cuando lleguemos ahí lo vamos a notar un poco más. Daniel fue lanzado al foso de los leones, y los que contradicen o buscan algún detalle de equivocación en la escritura dicen, bueno, pero los leones que estaban en el foso ya habían comido. Y ustedes saben que si los leones ya comieron, no van a atacar a nadie. El león come, se sacia y después se queda lo más pancho durmiendo, es así. Y duermen como 20 horas los leones. Y dicen, no, o sea, ya le habían dado de comer, por eso no lo comieron a Daniel. Pero lo interesante es que sacaron a Daniel del foso de los leones y lanzaron ahí a los que habían acusado a Daniel. Y dice que los leones se lo comieron en un instante. Así que no es que no tenían hambre, tenían hambre. Dios cerró la boca de aquellos leones. Y lo destacado de este libro es la fidelidad de Daniel, la fidelidad de Daniel. Eso vamos a hacer un acento la semana que viene, en 1.8. Daniel tomó una determinación cuando entró en esta ciudad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y aquí está la razón por la cual elegí Daniel en este tiempo. Creo que es importante, necesario para nuestra iglesia. En mi corazón lo pienso así. Porque Daniel se sostuvo durante el reinado de Nabucodonosor, de los medos y los persas, durante el reinado de Darío. Se sostuvo esos 70 años, fueron 70 años en este lugar, con las cosas más básicas de la vida espiritual, afirmando las cosas más básicas de la vida espiritual. La determinación de no contaminarse, mantenerse fiel a Dios. Pero pensaba en esto cuando pensaba en Daniel a los 20 años y Daniel 70 años después a los 90, en el foso de los leones, tenía 90 años. Y pensaba en esto. Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Por qué razón? Porque no quiso hacer caso a la orden del rey, que decía que la orden no pueden seguir orando. Daniel podía haber dicho, como muchos creyentes hoy en día, ya está, no oramos y listo, no hagamos problema, dejamos de orar. Y ya está, ¿qué pasa? Esto va a pasar, dejamos de orar. Pero él no pensó de esa manera. Él fue y abrió las ventanas de su casa como siempre
Y como solía hacer 3 veces en el día, se puso a orar. A los 90 años, todavía seguía manteniendo firme e intacta las cosas básicas de la fe. Orar. Y todavía seguía tomando tan en serio eso, que a los 90 años estuvo dispuesto a morir por eso. Y mi intención con Daniel, va a ser muy lindo toda la información que hay, pero mi intención con Daniel es mostrar que la vida espiritual se sostiene con las cosas esenciales y básicas de la fe. Le he hecho este acento a los jóvenes en el campamento, ellos lo saben muy bien, y me han escuchado hacerlo aquí muchas veces, y lo voy a hacer con el libro de Daniel. Si usted quiere permanecer fiel y firme al Señor, o sea, terminar su vida cristiana bien antes de llegar a la presencia del Señor, afirme las cosas básicas y espirituales de la vida cristiana. La lectura de la Escritura todos los días, la oración todos los días. Y los que aquí saben que hemos discipulado y les hemos ayudado a afirmarse en su fe, que esas son las cosas que les hemos dicho. Nada mágico, nada extraño, ninguna cosa rimbombante. Simplemente la base. ¿Has leído esta semana? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? Porque esas son las cosas que sostienen nuestra vida espiritual. ¿Estás practicando el principio de separación con aquellas cosas que no ayudan a tu vida espiritual? Congregate, aprovecha las reuniones en la iglesia. No, pero eso va a sostener tu vida. Son las estacas, los cimientos que sostienen la vida espiritual. Y a todos los que estamos discipulando le hemos dicho lo mismo. Aproveche ahora, en este tiempo que están creciendo, a poner firme en su vida cristiana las cosas más simples de la fe. Porque así de simples también son sólidas, lo que sostiene la vida del creyente a través de los años. A través de los años. Y me sorprendí a llegar al capítulo 6 y pensar en ese anciano, en ese viejito Daniel, que él estuvo dispuesto todavía a esa edad a morir por no dejar de orar, por no dejar de orar. Y me sorprende encontrar esos ancianos en el Nuevo Testamento que tuvieron la dicha y el gozo de ver a Cristo, al Mesías recién nacido, y eran 2 ancianos. Era esa mujer, Ana, ¿verdad? Ahí está, que ya tenía más de 100 años y estaba en el templo. Mantuvo lo más simple de la vida espiritual hasta el final de su vida. 100 años y todavía seguía yendo al templo. Y el otro era el anciano, Simeón, ¿verdad? También le había sido revelado a Simeón que no vería la muerte hasta que vea al Mesías. Tenía esa promesa. Y es interesante, en verdad, que una vez que vio al Mesías, dice, ahora ya está, despida a tu siervo en paz, ya me puedo morir. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero ¿dónde estaba él? En el templo. Mantenía lo más sencillo de la vida espiritual, aún en su vejez. Queridos hermanos, la solidez de la vida espiritual no es con cosas rimbombantes, con andar indagando cosas extrañas en la Biblia, es con lo más básico, con lo más simple de la fe. Afirmando esas cosas hay una vida sólida que va a soportar cosas que vamos a encontrar en el libro de Daniel, que nos van a mantener fieles al Señor. Yo sé que les parece una cosa simple, pero créame, y lo voy a repetir todo el libro de Daniel, acostúmbrese todos los días a orar, y ese tiempo se vuelva algo innato en ustedes, se vuelva una cosa natural, que después ya lo hace de manera casi sin pensar. Lea la Escritura, comience a tener un tiempo de lectura de la Biblia, al punto que después que llega en un año y ya se acostumbra a leerla cada año, la Escritura completa. Y después añada a eso algún comentario, algún libro, algo que le ayude a ir entendiendo el texto que está leyendo. Y dedique eso todos los días, media hora, 40 minutos, 20, lo que sea, pero hágalo una rutina en su vida. Y créame que usted tendrá una vida espiritual sólida. Y haga de su relación con la iglesia lo más importante de su vida. Haga de su relación con la iglesia lo más importante de su vida. Mi pastor, quien me formó durante 15 años antes de que viniésemos a este lugar, él decía esto incluso más enfático es que yo en cuanto a estas cosas. Pero él decía, y yo lo creo así, que el creyente debe
armar su agenda en torno a la iglesia, en torno a las actividades de la iglesia. La mayoría de los creyentes hace su agenda y ve si la iglesia entra en su agenda. Si no entra, dice, bueno, queda fuera esto. Y por eso después tienen vidas espirituales flojas, tambalean, no se afirman. Las cosas más básicas de la fe son las que dan solidez a nuestra vida espiritual. Créame que es así, aunque parezca exagerado, aunque parezca extremista, aunque parezca simple, créame que es así. Este viejito Daniel nos enseña que él se mantuvo sólido porque mantuvo esas cosas básicas sin cambiarlas. A veces pensamos, no, yo ya estoy para más, pastor. Cuando estamos para más es no porque dejamos eso, sino porque eso ya está incorporado en nuestra vida de tal manera que ahora sí podemos ir a más. Pero no es que dejamos eso, ya lo tenemos incorporado en nuestra vida espiritual. Así que Daniel fue un profeta fiel por eso, se sostuvo con las cosas más esenciales y básicas de la fe. El profeta soltero es Daniel, no se casó. Y esta es la parte llamativa del libro de Daniel, porque Daniel era cuidado por el jefe de los eunucos. Daniel pertenecía al grupo de los eunucos. ¿Y qué era un eunuco? Alguien que castraban. Porque los reyes no querían que ninguno de esos que estaba siendo preparado para ayudar en el gobierno tuviese relaciones con sus mujeres. Entonces los castraban. Y Daniel fue uno de esos. Fue uno de esos. Claro, en el libro no se detalla eso, pero sencillamente al saber que era el jefe de los eunucos, el pasaje que tienen ahí no lo vamos a leer ahora, pero en Isaías 39, 5 al 7, hay una profecía de este momento en la vida de Daniel y de los demás, que le decía Dios al rey en ese momento, que todavía no estaba invadida por Babilonia, tus hijos van a ser eunucos en la nación babilónica. Y Daniel fue el profeta soltero en esa condición. ¿Qué haría usted, hombre? Le hablo a los hombres. Si a usted le hacen esto, ¿permanecería fiel a Dios? ¿Seguiría honrando a Dios si a usted le hacen esto? ¿Seguiría realmente confiando en Dios si le hacen esto? Pero él siguió confiando en su Dios, muy a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Y no se casó. No se casó. Ese profeta evangelista, capítulo 4, muestra la conversión, la maravillosa conversión de Nabucodonosor. Y ese profeta estadista porque fue un hombre de Estado. Él ocupó lugares de gobierno en los imperios en los cuales él estuvo. En todos los imperios que estuvo, él ocupó un lugar en el gobierno. Pero él sabía que había uno por sobre esos gobiernos que reinaba. Y a ese gobierno es al que le rendía honra y gloria. Muy bien, este es un panorama nomás del libro de Daniel que creo que sirve para empezar a poder exponer cada una de las partes en este libro. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en este momento pidiendo que seas tú, que uses la vida de Daniel, lo que tú hiciste en él, para inspirar en nosotros fidelidad, una fidelidad a prueba de todo, incluso fieles aunque nuestra vida esté en juego. Y así deseamos, Padre, que sea de inspiradora esta historia, este testimonio de la vida de este hombre y de sus amigos. Que podamos tener esa determinación en el corazón de permanecer fieles a ti en todo momento y circunstancia. Así que lo ponemos en tus manos y deseamos que a partir de aquí tú nos hables e instruyas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Nicolás.